¿Qué tal, chicos? Buen día, chicos. Esta semana, bien, ya estamos en la semana 7. Nos toca revisar bastante temario: sistema circulatorio, linfático, excretor, animales humanos, como siempre, y también el mecanismo de transporte en plantas. Bien, entonces, chicos, yo voy a ir avanzando. De todas formas, tienen preguntas, tienen dudas, alcen la mano, activen el micro. En la barra de chat no tengo ningún problema. Bien, la idea es que toda la clase quede claro. Bien. La semana pasada nosotros observamos lo que viene a ser el sistema digestivo. Bien, una vez que los nutrientes eran absorbidos por este sistema digestivo, luego estos nutrientes tienen que ser repartidos por todo el cuerpo y es ahí donde entra el sistema circulatorio. Pero había organismos, bien, en los cuales al momento que absorbían los nutrientes o formaban los nutrientes, bien, a partir de los alimentos, ya las células eran las encargadas de hacer este proceso o se repartían de manera cercana, como por ejemplo los protozoos, las esponjas, los nidarios, ¿bien? Dentro de ellos las células ya convertían el alimento en nutrientes y simplemente lo repartían con los que estaban alrededor. Por eso, chicos, es muy importante diferenciar qué organismos presentan un sistema circulatorio y cuáles no. Aquellos organismos con un diámetro menor a 1 milímetro, básicamente los protozoos, y aquellos organismos que no tienen un sistema digestivo completo, bien, no tienen, como el caso de los poríferas, que no tienen sistema digestivo de por sí, los platelmintos, que es incompleto, al igual que los nidarios, que también es incompleto. En ellos no hace falta un sistema circulatorio, ya las células lo aprovechan directamente. Bien, en cambio, el resto de organismos, como por ejemplo nosotros, el intestino es el que tiene contacto con los nutrientes y gracias al sistema circulatorio se reparte al resto del organismo. Bien. Entonces, chicos, en resumen, el sistema circulatorio está presente en aquellos que únicamente poseen sistema digestivo de tipo completo. Ahora, dentro de los tipos de sistema circulatorio vamos a encontrar dos, y es muy importante reconocerlos, ya sea de manera directa porque me dicen el organismo tiene sistema abierto o cerrado, o por las características dentro de cada uno. Por ejemplo, los organismos con sistema circulatorio abierto, bien, ellos van a presentar un líquido conocido como la hemolinfa. Bien, ellos no tienen sangre. El líquido que circula es hemolinfa. Esta hemolinfa es bombeada a través de un corazón, a través de unos vasos conductores, ¿bien? Y sale hacia una cavidad, sale a un espacio donde están los órganos. A esa cavidad se le conoce como hemocele, ¿bien? Ahí bañan los órganos, aprovechan los nutrientes y todo eso luego tiene que regresar otra vez al corazón. Para ello vamos a encontrar la presencia de ostiolos. Ostiolos ya sea en el corazón o ya sea en los vasitos que se conectan con la hemolinfa, perdón, con el hemocele, que ayudan a recapturar esa hemolinfa y mantenerla en circulación. Bien, por eso se llama abierto, porque la hemolinfa sale hacia el hemocele. Por otro lado, en el sistema circulatorio cerrado, bien, el líquido que circula se conoce como sangre. La sangre jamás abandona al sistema en sí, por eso el nombre de cerrado. La sangre viaja por los vasos sanguíneos. Aquí está el corazón, bombea la sangre. Profe, pero cuando los vasitos llegan hacia los órganos, ahí no abandona. No, no, no. La sangre jamás sale. Lo que ocurre a nivel de órganos cuando se forman los capilares es que sale un líquido nutritivo, el cual baña los órganos, ellos lo aprovechan y luego regresa al sistema circulatorio. Pero la sangre en sí, glóbulos rojos, el plasma sanguíneo, no sale jamás de los vasos sanguíneos. Bien, continúa con su viaje y retorna al corazón. Entonces, chicos, reconocer esas palabritas claves. Un organismo presente hemocele automáticamente tiene hemolinfa, tiene ostiolos, sistema circulatorio abierto. Tal organismo presenta sangre, sistema circulatorio cerrado, presentan vasos sanguíneos. Bien, ok. Entonces, que quede eso claro entre el abierto y el cerrado. Ahora, vamos a reconocer, bien, seguimos evolucionando, qué tipo de organismos van a presentar uno u otro. Y después de los platelmintos, nosotros siempre observamos a los anélidos. En el caso de los anélidos, aunque no lo crean, las lombrices de tierra presentan sangre, bien, tienen vasos sanguíneos. Por lo tanto, el sistema circulatorio es cerrado.
En ellos la circulación es bastante superficial. Recuerden que tienen respiración cutánea. Van a presentar un vasito dorsal por el dorso, por atrás, bien, otro vasito ventral por el vientre y entre ambos también están conectados con una serie de vasitos transversales, bien. A través de todos estos vasos, impulsados por una serie de corazones, va a circular la sangre. En los moluscos, chicos, a nivel de moluscos, tener mucho cuidado. ¿Por qué? Los moluscos inferiores, los moluscos menos evolucionados, aquellos que presentan una concha externa, como por ejemplo las lapas, los bivalvos, los choritos, los caracoles, bien, todos ellos que tienen una concha calcárea, van a presentar circulación abierta. Quiere decir que el corazón bien libera la hemolinfa en una cavidad conocida como hemocele y luego emplea los ostiolos para recapturar esa hemolinfa. En cambio, los moluscos más evolucionados, los moluscos mayores, como el caso de los cefalópodos, en ellos la circulación es cerrada. Bien, su corazón bombea la sangre a través de los vasos sanguíneos y esta jamás abandona, bien, los vasos sanguíneos. Pregunta, chicos, aparte del pulpo y el calamar, ¿qué otro cefalópodo conocen? ¿Qué otro cefalópodo conocen? Algo rápido. Ninguno. ¿Han comido ceviche de pota? La pota también es un cefalópodo, es una especie de calamar. Por ahí tal vez han escuchado acerca de las sepias. Por ahí también tal vez han escuchado acerca de las jibias. Bien, son ejemplos de cefalópodos. Les pueden colocar cualquiera de ellos y ya saben, los cefalópodos, circulación cerrada. Bien, no tienen concha externa. En el caso de los artrópodos, vamos a encontrar nuevamente circulación abierta. Quiere decir, tienen hemolinfa, una cavidad conocida como hemocele, y el corazón es el que presenta a los ostiolos. Bien, por ejemplo aquí. Vemos este insecto, presenta un corazón tubular, un corazón alargado. Este corazón bombea la hemolinfa. La hemolinfa sale a una cavidad que está aquí abajo. Bien, ven las flechitas que salen. Esto viene a ser el hemocele. Ahí, este líquido de la hemolinfa baña los órganos, bien, le brinda los nutrientes y luego es recapturado gracias a los ostiolos y regresa al corazón para nuevamente iniciar un segundo viaje. Bien. Entonces, en los artrópodos hablamos de insectos, arácnidos, crustáceos, bien, quilópodos, diplópodos, sin pies, mil pies. Todos ellos van a presentar circulación abierta. Por último, tenemos a los equinodermos. Y aunque no lo creas, los equinodermos, como el caso de las estrellas de mar, los erizos de mar, los pepinos de mar, todos ellos presentan circulación cerrada. Quiere decir que tienen presencia de sangre y vasos sanguíneos. Pero ojo, al igual que tu ex, los equinodermos no tienen corazón. Ellos, para poder mantener todo este sistema funcional, van a utilizar a una estructura única, conocida como madreporito. Bien, los equinodermos dependen bastante de su madreporito. Profe, ¿por qué? Ese madreporito está conectado con los canales de agua o también llamado sistema acuífero. Bien, el madreporito es una especie de bomba, la cual se encarga de capturar agua hacia el interior para aumentar la presión, como inflando un globo. Pero también el madreporito permite liberar agua para disminuir la presión. ¿Y eso en qué ayuda a la circulación? Cuando la sangre de los equinodermos está en el centro, el madreporito captura agua, aumenta la presión como presionar en el centro y se dirige hacia los extremos. Una vez que llegó a los extremos, para que regrese al centro, el madreporito libera agua y la sangre nuevamente regresa. Actúa bien con esos cambios de presión como si fuese un corazón. El madreporito no solamente va a ayudar en sistema circulatorio, sino también, por ejemplo, en el sistema digestivo. El madreporito captura agua, el estómago se comprime. El madreporito libera agua, el estómago se expande. También ayuda con el movimiento. El madreporito captura agua. Los pies ambulacrales, que son una especie de ventosas, se adhieren fuertemente. El madreporito libera agua, los pies se liberan. Y de esa forma el organismo puede movilizarse. En el caso, bueno, las estrellas casi no se aprecia la presencia de espinas, pero todos tienen. En el caso de los erizos, bien, cuando estos se encuentran en modo defensivo, el madreporito captura agua y las espinas se erizan. Bien, libera agua y las espinas como que se relajan. Entonces depende mucho de su madreporito para poder trabajar en todo el cuerpo.
Si a un equinodermo tú le haces un pequeño orificio por aquí, un huequito, por más agua que capture el madreporito, a través de ese orificio está escapando, con lo cual la presión no varía lo suficiente para que pueda trabajar correctamente. Bien, el equinodermo va a reparar primero esa herida y luego continuar con su vida normal. ¿Ok? Entonces, chicos, la circulación en equinodermos es cerrada y recuerda que no tienen corazón. Van a depender del madreporito para todo eso. Bien. ¿Alguna duda, alguna consulta sobre esta parte de los invertebrados? ¿Todo bien? Ok. Pasamos ahora con lo que viene a ser los vertebrados, pero empezamos con la parte no humana. Bien. Sistema circulatorio en vertebrados no humanos. Primero, lo primero. Todos estos organismos presentan circulación cerrada. Quiere decir que tienen presencia de sangre y vasos sanguíneos. Todos, bien, absolutamente todos los vertebrados, sistema circulatorio cerrado. También vamos a encontrar otras palabras que nos ayudan a clasificar el tipo de circulación que presentan. Por ejemplo, en algunos vas a encontrar la palabra simple o la palabra doble. Simple es cuando la sangre pasa una sola vez por el corazón antes de completar todo un ciclo. Y doble es cuando pasa dos veces bien por el corazón antes de completar el ciclo. También vamos a encontrar las palabras completa e incompleta. Se dice que un organismo presenta circulación incompleta, bien, cuando hay mezcla de sangre en el corazón a nivel del ventrículo, sobre todo. Y hablamos que el organismo presenta circulación completa cuando no hay mezcla de sangre. Profe, ¿qué sangre? La sangre rica en oxígeno con la sangre pobre en oxígeno. Bien. Entonces, chicos, tener en cuenta esta terminología simple y doble, cantidad de veces que pase por el corazón, completo e incompleto. Bien, si ocurre o no mezcla de sangres. Por ejemplo, empezamos con los pececitos. Voy a bajarlo un poco para que no lo confunda. Ahí está. Vamos a iniciar la circulación en este punto. Bien, acá. Entonces, la sangre, bien, llega al corazón. En el caso de los peces, su corazón presenta únicamente dos cavidades, un ventrículo, una aurícula. Entra al corazón, pasa por él, ya pasó una vez. Sale hacia las branquias. Pregunta, chicos, si la sangre está llegando hacia las branquias, ¿es rica o pobre en oxígeno? Si está llegando a las branquias, es pobre en oxígeno. ¿Para qué está yendo a las branquias? Para oxigenarse. Bien, si va hacia las branquias o va a los pulmones, es pobre en oxígeno para poder oxigenarse. Entonces, en esta imagen, el color azul me está representando sangre pobre en oxígeno. Bien, llega a las branquias, se oxigena y ahora vemos un color rojo, sangre oxigenada. Continúa su viaje y va a los órganos. Señores, a los órganos que no sean branquias o pulmones, la sangre siempre es rica en oxígeno. Bien, los órganos aprovechan ese oxígeno y retornan sangre desoxigenada o pobre en oxígeno hacia el corazón. Y completaste el ciclo. Número de veces que pasa por el corazón antes de completar un ciclo, una sola vez. Circulación simple. ¿Ocurre mezcla de sangre en el corazón? No. Circulación completa. Bien, es lo que vamos a observar en los peces. Y ojo, dato, si te preguntan qué tipo de sangre circula dentro del corazón de los peces, únicamente sangre pobre en oxígeno. Bien, ¿te das cuenta? Es una sangre, bueno, el color azul, representando sangre pobre en oxígeno, a diferencia de otros organismos donde a través del corazón van a circular los dos tipos de sangre. ¿Ok? Bien. Vamos con los anfibios. En el caso de los anfibios, el corazón está dividido en tres cámaras, dos aurículas, aurícula derecha, aurícula izquierda y un solo ventrículo. Bien, vamos a iniciar nuevamente por este punto. Entonces, la sangre que viene de los órganos pobre en oxígeno está llegando al corazón. Por ahí ya pasó una vez. El corazón bombea la sangre a los pulmones. A nivel de los pulmones se oxigena
cambia el color, regresa al corazón, acaba de pasar por segunda vez. Del corazón es bombeado hacia los órganos aprovechan el oxígeno y lo regresan al corazón y completaste el ciclo. Te das cuenta, ha pasado dos veces por el corazón antes de regresar al punto inicial, circulación de tipo doble. Pero a nivel del ventrículo, bien como solamente presenta una cámara, la sangre pobre en oxígeno y la sangre rica en oxígeno se mezclan, ocurre mezcla de sangre, por lo cual decimos que es circulación de tipo incompleta. Bien. Profe, ¿qué pasa con los cocodrilos? Había escuchado que ellos son un caso peculiar. Dentro de los anfibios y reptiles, dentro de los reptiles en sí, los cocodrilos, su ventrículo está separado en dos. Bien. O sea, a nivel ventricular, vamos a usar así, una separación. Pero, correcto, justo arribita de eso hay un huequito que va a conectar, bien, la vía que va a los pulmones con la vía que llega de los pulmones. A ese pequeño orificio que permite que la sangre se mezcle, se le conoce como el foramen de Panizza. Doble Z, no recuerdo. Lo buscan, chicos, no sé si no me acuerdo. Pero es el foramen de Panizza. No ocurre mezcla de sangres a nivel del ventrículo, es correcto, pero se considera como tal. Bien, sigue considerándose como circulación incompleta, por si acaso. Bien, así es, cerrada para todos, doble e incompleta. Por último, tenemos a las aves y los mamíferos. Bien, en este caso, el corazón ya está formado por cuatro cavidades, dos aurículas y dos ventrículos. Bien, ya los ventrículos están completamente separados por un tabique. Vamos a iniciar por este punto. La sangre, bien pobre en oxígeno, llega al corazón. El corazón lo bombea hacia los pulmones, se oxigena a nivel de pulmones, regresa al corazón, el corazón lo vuelve a bombear hacia los órganos aprovechan todo el oxígeno, ¿bien? Y retornan sangre pobre en oxígeno otra vez al corazón. Volvemos al mismo punto. Ha pasado dos veces por el corazón, doble. La primera por aquí y la segunda de los pulmones. Y no ocurre mezcla de sangres a nivel de los ventrículos, están completamente separados, completa. Bien, entonces chicos, de esa manera ustedes van a poder identificar qué tipo de sistema circulatorio presenta, bien, los vertebrados, bueno, no humanos, peces, anfibios y reptiles, aves y mamíferos. Y también, chicos, muy importante en esta parte, grábense las cavidades que presentan cada organismo. Los peces únicamente dos, aurícula y ventrículo. Los anfibios y reptiles presentan tres cavidades, dos aurículas, un ventrículo. Aves y mamíferos, cuatro cavidades, bien, dos aurículas y dos ventrículos. ¿Queda claro esta parte? ¿Alguna duda, alguna consulta hasta aquí? En el caso del cocodrilo, el corazón del cocodrilo a nivel del ventrículo, bien, ya hay un tabique, ya está separado, pero justo los conductos que van hacia arriba, hacia los pulmones y los que va hacia el resto del cuerpo, ahí hay un pequeño orificio que permite que la sangre se mezcle. A eso se le conoce como el foramen de Panizza, bien, por lo cual se sigue considerando incompleto. Todavía hay mezcla de sangre. Bien, ok. Bien, chicos, vamos entonces ahora con la parte humana. Bien. Para empezar, la imagen que ustedes están viendo en pantalla es de una persona, bien, que está viendo cara a cara hacia ustedes, una persona que está frente a frente a ustedes. Por eso que el lado derecho, bien, está para nuestra izquierda y el lado izquierdo está para nuestra derecha. Bien, ok. Segundo, el corazón, señores, es un órgano voluminoso ubicado en la zona del pecho, pero acomodado ligeramente hacia la izquierda. Por eso que el pulmón izquierdo, que le da un espacio para que el corazón se ubique, es menos voluminoso que el pulmón derecho. Bien. El corazón está formado por cuatro cavidades, el corazón humano, dos aurículas, dos ventrículos. Todo este órgano es un órgano musculoso en sí y notamos algo. A nivel de las aurículas, la pared muscular es más delgada, mientras que en los ventrículos la pared muscular es mucho más gruesa. ¿Bien?
E incluso, a pesar de que el corazón está bastante bonito, anatómicamente no es correcto, ya que el ventrículo izquierdo presenta la pared mucho más gruesa que el ventrículo derecho. Profe, ¿y eso por qué? Las aurículas no necesitan ejercer mucha presión, mucha fuerza, simplemente van a pasarlo de aquí al ventrículo. La sangre va de un punto a otro. Pero los ventrículos necesitan repartirlo por el resto del cuerpo. Por eso que las paredes musculares son gruesas. Chicos, eh, si no saben qué comer mañana por el Día del Padre, pidan hacer anticuchos. Bien, que los compren el día de hoy. Van a comprar un corazón de res, manoseen ese corazón de res, reconozcan las cavidades, toquen las paredes y rápidamente reconocen cuál es aurícula, cuál es ventrículo, por el grosor de estas paredes. Y también vas a diferenciar cuál es el lado izquierdo, cuál es el lado derecho, por el mismo grosor entre ambos. El ventrículo derecho es grueso, pero no tanto como el izquierdo, ya que el ventrículo derecho envía la sangre bastante cercano hacia los pulmones. A eso se le conoce como circulación menor o pulmonar. En cambio, el ventrículo izquierdo tiene que enviar la sangre a todo el cuerpo. Ya eso se le conoce como la circulación mayor o aórtica. Bien, también dicen sistémica, por si acaso. ¿Ok? Bien. ¿Queda claro lo de las paredes musculares, chicos? ¿Alguien se perdió? ¿Vamos bien? Listo. Ahora, algo que quiero que sepa para toda su vida, no solamente para el curso. ¿Bien? Los vasos sanguíneos que llegan al corazón se conocen como venas. Los vasos sanguíneos que salen del corazón se conocen como arterias. ¿Bien? La sangre que circula dentro de las venas, nada que rico, nada que pobre en oxígeno, es sangre venosa, sangre de baja presión. La sangre que circula dentro de las arterias es sangre arterial. ¿Cómo que salen? ¿Cómo que llegan? Ok. Los vasos que llegan al corazón, bien, los que traen sangre al corazón, siempre son venas. Por ejemplo, del riñón al corazón, vena renal. Ahora, del corazón al riñón, arteria renal. Entonces, todo lo que llega al corazón son venas. Todo lo que sale del corazón son arterias. El tema del oxígeno va a depender hacia dónde va o de dónde viene. Por ejemplo, si va del corazón a los pulmones, vena o arteria. Del corazón a los pulmones, vena o arteria. Arteria, la arteria pulmonar. Pregunta, chicos, ¿la sangre que va a los pulmones es rica o pobre en oxígeno? ¿Para qué está yendo a los pulmones, básicamente? Es pobre en oxígeno, correcto. Ahí en los pulmones se va a oxigenar. De los pulmones al corazón, vena o arteria. De los pulmones al corazón, vena, la vena pulmonar. Sangre rica o pobre en oxígeno. Si viene de los pulmones, rico en oxígeno, correcto. Vamos con otra. Del corazón al hígado, vena o arteria. Arteria hepática, correcto. Rico o pobre. Rico. Cuando vas a los órganos, siempre tienes que, o sea, órganos que no sean pulmones o branquias, siempre la sangre es rica en oxígeno. Siempre. Bien. De las gónadas al corazón, testículos, ovarios, vena o arteria. Vena, la vena gonadal. Sangre rica o pobre. Si ya viene de un órgano, pobre. El órgano lo acaba de emplear, acaba de gastar el oxígeno. Último caso. Del corazón al cerebro, vena o arteria. Arteria, correcto. Bien, las carótidas. Sangre rica o pobre. Rico en oxígeno. Del cerebro al corazón, las venas, las yugulares. Sangre rica o pobre. Pobre en oxígeno. Bien, el único caso raro es con el pulmón, pero se entiende que si vas a los pulmones es para oxigenarte y si vienes de los pulmones es porque te has oxigenado. Bien, pero el resto, venas o arterias, acuérdense, arterias salen del corazón a cualquier órgano, venas de cualquier órgano llegan al corazón. Bien, y ya con eso no se van a equivocar.
Si te preguntan qué tipo de sangre, no respondas con el oxígeno, bien responde con la presión. A través de las venas es sangre de baja presión. Tú te cortas una vena, sale la sangre como si fuese un charquito, como gotitas. En cambio, te cortas una arteria, sangre de alta presión, la sangre sale a chorro, bien 3, 4 metros, y sale por intervalos. Cada intervalo marca tu ritmo cardíaco, por si acaso. Bien, ok. Ahora, entre las cavidades que forman al corazón, nosotros vamos a encontrar una serie de válvulas, las cuales van a cerrar esas cavidades e impedir que la sangre circule de manera continua. Bien, entre las aurículas y ventrículos tenemos a la válvula tricúspide, bien, por el lado derecho, y a la válvula mitral o también llamada bicúspide por el lado izquierdo. Bien, mitral o bicúspide. Profe, ¿por qué se llama así? Tricúspide porque presenta tres puntitas, bicúspide porque presenta dos. A estas válvulas también se les conoce como las válvulas auriculoventriculares. Las válvulas auriculoventriculares. Acá. Ahora, de los ventrículos hacia afuera del corazón, tenemos a la válvula pulmonar, la que se conecta con los pulmones, y la válvula aórtica, que se conecta con la arteria principal llamada la aorta. Bien, a estas válvulas también se les conoce como las válvulas sigmoideas o semilunares. Bien, entonces, válvulas auriculoventriculares, bicúspide y tricúspide, entre las cavidades, y de los ventrículos hacia afuera, las sigmoideas o semilunares, bien, pulmonar y aórtica. Hasta aquí, chicos, ¿todo bien con anatomía? Profesor, ¿podría volver a repetir esa parte, por favor? Correcto. Bien. Entonces, las cuatro cavidades están separadas por válvulas. Bien, entre aurículas y ventrículos tenemos a las válvulas auriculoventriculares. Bien, tricúspide en el lado derecho, la que tiene tres puntas. Mitral o bicúspide en el lado izquierdo. Esto que ven aquí. Bien, estas dos son las válvulas auriculoventriculares. Ahora, del ventrículo, para que la sangre salga del corazón hacia los pulmones, hacia el resto del cuerpo, ahí encontramos a la válvula pulmonar y a la válvula aórtica. Bien, también son conocidas como las válvulas sigmoideas o semilunares. Bien, ¿queda claro ahora sí? ¿Todo bien? Sí, gracias. Ok. Entonces, chicos, vamos a realizar un proceso de circulación. Bien, vamos a hacer como tres o cuatro, pero vamos complicando un poquito más. Empezamos con la aurícula derecha. Bien, llega la sangre a través de las cavas, bien, la cava superior, cabeza, brazos, la cava inferior, el resto del cuerpo, las piernas. Llega a través de las cavas la sangre a la aurícula derecha. Cuando la aurícula derecha tiene presencia de sangre, la válvula tricúspide se abre y la aurícula presiona su pared y envía la sangre al ventrículo derecho, por aquí. Bien, cuando la sangre llenó el ventrículo derecho, la tricúspide se cierra. Primer ruido cardíaco. Bien. El ventrículo derecho, con todas las válvulas cerradas, empieza a comprimir las paredes fuertemente. Como tú, por ejemplo, alguna vez que has comprimido una botella cerrada con aire al máximo y cuando lo abres sale alta presión. Lo mismo ocurre con el ventrículo. Empieza a comprimir las paredes, bien, hasta el punto en que las válvulas pulmonares no soportan esta presión y se abre y la sangre sale hacia los pulmones. Termina de salir la sangre y la válvula pulmonar se cierra. Segundo ruido cardíaco. El ventrículo regresa a su sitio. La sangre fue a los pulmones, se oxigenó y regresa al corazón, pero entra por la aurícula izquierda. Bien, la aurícula izquierda se acaba de llenar de sangre y la válvula mitral o la bicúspide se abre. La sangre pasa al ventrículo izquierdo, bien, y la mitral o bicúspide se cierra. Primer ruido cardíaco. El ventrículo izquierdo, con todas las válvulas cerradas, empieza a comprimirse con fuerza, aumentando la presión hasta que la válvula aórtica no lo soporta, bien, y se abre. La sangre sale eyectada a alta presión, termina de salir, la válvula aórtica
se cierra. Segundo ruido cardíaco. De esa manera, chicos, la sangre pasa a través del corazón. Bien. Lo que les acabo de mostrar es la sangre en un solo sentido, pero de por sí el corazón trabaja con las dos válvulas a la par. Vamos nuevamente, pero ahora un caso ya más real. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Primero, la sangre llega al corazón. Las dos aurículas se llenan a la vez. Bien, la derecha y la izquierda. Las dos aurículas se llenaron. La válvula tricúspide y la bicúspide se abren las válvulas auriculoventriculares. La sangre de las aurículas pasa a los ventrículos. Bien, tricúspide y bicúspide se cierran. Cierre de las válvulas auriculoventriculares. Primer ruido cardíaco. El ventrículo, ambos, con todas las válvulas cerradas, empieza a comprimirse con fuerza hasta que las válvulas sigmoideas no soportan la presión y ambas se abren. Bien, la sangre sale por la pulmonar a los pulmones, por la aórtica al resto del cuerpo, termina de salir y las sigmoideas se cierran. Segundo ruido cardíaco. El ventrículo regresa al sitio y ya las aurículas ya tienen sangre lista para nuevamente enviarlo. De esa manera, chicos, ocurre la circulación a nivel del corazón. Bien, las aurículas y ventrículos trabajando de manera consecutiva. ¿Se entendió? O una vez más. Una más. Ok, bien, vamos a ir nuevamente con las dos. Entonces, la sangre llega a las aurículas. Bien, las aurículas se llenan de sangre. La arteria pulmonar hacia los pulmones, la arteria aórtica hacia el resto del cuerpo. Bien, del corazón siempre salen arterias. Ok. Entonces, la sangre llega a las aurículas. Bien, las dos aurículas se llenaron. Una vez que las aurículas se han llenado, las válvulas auriculoventriculares, tricúspide y bicúspide, se abren y la sangre de las aurículas pasa a los ventrículos. Bien, cuando los ventrículos se han llenado, las auriculoventriculares, las válvulas, se cierran. Primer ruido cardíaco, cierre de las válvulas auriculoventriculares. Con toda la sangre dentro de los ventrículos, con todas las válvulas cerradas, el ventrículo empieza a comprimirse, se va cerrando poco a poco. Bien, aumenta la presión sanguínea hasta que las válvulas sigmoideas no lo soportan y las válvulas se abren, las dos, la pulmonar y la aórtica. La sangre sale a alta presión. La sangre termina de salir, bien, y las válvulas sigmoideas se cierran. Segundo, ruido cardíaco, y el ventrículo regresa a su sitio. Y otra vez inicia el ciclo con las aurículas llenas. Bien. Entonces, chicos, de esa manera, como les digo, se da la circulación dentro del corazón. Lo vamos a ver una última vez más, pero ahora junto con el llamado sistema nodal. Profe, ¿qué es eso? El sistema nodal es un sistema, una red de nervios que va a permitir controlar el ritmo al cual trabaja el corazón. Ustedes, por ejemplo, en 28 de julio, bastante común, ustedes salían a marchar a las calles, bien por fiestas patrias. Y ustedes sabían, para poder mantenerse todos coordinados, que cada vez que el bombo sonaba, uno de sus pies estaba abajo. Bien, no me acuerdo si el derecho o el izquierdo, pero cada vez que el bombo sonaba, ese pie tenía que estar abajo y el otro arriba. De esa manera se coordinaba. Bien, ese bombo actuaba como marcapasos. De igual manera, en el corazón, para que todo funcione de manera ordenada, nosotros tenemos al nódulo sinusal. Este es el marcapasos, ¿bien? Dentro del corazón, es el que va a controlar el orden. Cuando la sangre llega a las aurículas, bien, el nódulo sinusal envía un impulso por aquí, impulso por acá. Este impulso llega al nódulo atrioventricular, que es otra forma de decir aurículo ventricular, y permite abrir a las válvulas tricúspides por este lado y la bicúspide por este otro lado. ¿Bien? Por acá, por acá. Cuando se abren las válvulas, la sangre pasa de las aurículas a los ventrículos. Bien, termina de pasar la sangre, las válvulas se cierran. Primer ruido cardíaco. Ya tenemos toda la sangre de los ventrículos. El impulso continúa su viaje. Baja por el fascículo de His o haz de His, bien, H y S, y se divide en las fibras de Purkinje o de Purkinje, como quieran llamarlo.
Estas fibras de Purkinje se conectan justo con los músculos, ¿bien? Del ventrículo y los activan. Como el ventrículo ya tiene sangre, las fibras de Purkinje le dicen a los ventrículos, comprímete. Y empiezan a comprimirse, empiezan a contraerse fuertemente hasta que las sigmoideas no soportan, se abren y la sangre sale a alta presión. Termina de salir y las sigmoideas se vuelven a cerrar. De esa manera trabaja nuestro marcapasos, enviando la señal en un solo sentido. Bien, entonces repito para que se entienda. Llega la sangre a las aurículas. El nódulo sinusal, nódulo o nodo sinusal, lo detecta y envía impulso nervioso por aquí hacia el nódulo atrioventricular o aurículo ventricular y por aquí hacia el otro, hacia la otra válvula. Bien, estos impulsos acaban de abrir las válvulas. Se abrieron. La sangre pasa a los ventrículos. Se cierran las válvulas auriculoventriculares. Primer ruido cardíaco. Ya tenemos toda la sangre en los ventrículos. El impulso continúa su viaje, baja por el fascículo de His o haz de His y se ramifica bien en las fibras de Purkinje. Estas fibras están conectadas con los músculos del ventrículo y cuando el músculo recibe la señal empieza a contraerse, bien se contrae con fuerza, comprime el ventrículo, aumenta la presión interna hasta que las válvulas sigmoideas no lo soportan y se abren. La sangre sale a alta presión, termina de salir y las sigmoideas se cierran. Segundo ruido cardíaco. Y ahí finalizó todo un ciclo cardíaco. Bien, nuevamente se llenan las aurículas y otra vez el marcapasos, el nódulo sinusal, está enviando nuevamente la señal. ¿Se entiende la función del sistema nodal? Los latidos vienen a ser los sonidos, son los cierres de las válvulas. Bien, el primero es por las válvulas auriculoventriculares, pum, y el segundo por las válvulas sismoideas, pum, pum, pum. Por eso hacemos siempre ese sonido. ¿Bien? Es algo rápido. En las personas en las cuales el corazón ha tenido fallas, es muy común encontrar la presencia de marcapasos artificiales. Y vean, el marcapasos artificial se conecta justo también con esas zonas. Dos puntos en lo que vienen a ser las válvulas para que éstas se abran, ¿bien? Y otro punto en la parte del músculo del ventrículo para que éste se comprima. ¿Cómo se explica la arritmia? El corazón puede ser atacado, bueno, puede ser afectado por hormonas, pero también puede estar vinculado a problemas de colesterol, a problemas de hemorroides, no, hemorragias internas, ¿bien? Lo cual puede alterar el flujo sanguíneo. Si tu sangre es muy espesa, al corazón también le cuesta mucho poder movilizar esa sangre cuando estás muy deshidratado o has consumido algún tipo de fármaco, ¿bien? Entonces el corazón también puede estar debilitado. El sistema nodal es un sistema independiente, por eso es que algunas personas que ya tienen muerte cerebral, o sea, el cerebro ya está muerto, no funciona, están completamente parapléjicos, pero su corazón sigue latiendo, se controla a sí mismo, su propia red de nervios. Bien, también chicos, ustedes han visto que cuando a una persona se le para el corazón, le aplican una máquina. ¿Conocen esa maquinita? El llamado desfibrilador. Varios lo han visto, ¿cierto? En películas, en series que agarran las dos paletitas, lo colocan en el pecho y a volar. Si tú haces eso, terminas matando a tu paciente, lo terminas rostizando, ¿bien? Como si fuese una guaflera. El desfibrilador, bien, con las dos paletas se colocan de la siguiente manera. Uno cerca del nódulo sinusal y otro cerca del ventrículo, ¿bien? De manera diagonal. ¿Por qué? Entre ambos se va a generar se va a liberar una fuerte electricidad. ¿Y esa electricidad qué va a generar? Parafísica. Bien, parafísica, noten esto. Se va a generar un campo eléctrico. Y pregunta de examen de admisión. ¿Qué cosa no hay dentro de un campo eléctrico? Electricidad. Acuérdense que todo esto son impulsos nerviosos, son cambios de cargas eléctricas. Y a veces ocurre que algunas de ellas se ha atorado y el corazón se detiene. Hay carga eléctrica que no está permitiendo un flujo normal. Entonces le aplican el desfibrilador, generan un campo eléctrico, eliminan toda la carga y dejan que el nódulo sinusal vuelva a reactivar al corazón. Profe, ¿y por qué siempre están presionando el pecho? Esa presión permite que la sangre se mantenga en circulación y no se detenga porque cuando se detiene es mucho más difícil, ¿bien? Que vuelva a circular.
¿ok? Por eso que cuando van a aplicar el desfibrilador, bien, aplican 200, 300, 400 volts, van generando más y más campo eléctrico para que el nódulo sinusal, bien, reaccione, ¿bien? Por si acaso, si les toca en algún momento aplicar esa maquinita, no vayan a rostizar a su paciente. Bien, ¿todo claro con esta parte? ¿Todo bien por acá, chicos? Listo. Bien. En cuanto al ciclo cardíaco, como acabamos de verlo, cuando ocurre el llenado auricular, bien, aquí están las aurículas llenas, luego se tienen que abrir, bien, las válvulas auriculoventriculares. Acá se abrieron las válvulas, la sangre pasa, bien, hacia los ventrículos. A esto se le conoce como la contracción auricular o llenado ventricular. Bien. Una vez que la sangre está a nivel de los ventrículos, bien, las válvulas auriculoventriculares se cierran. Primer ruido cardíaco, tu S1. Bien. Con todas las válvulas cerradas, las paredes del ventrículo empiezan a contraerse. A esto se le llama contracción isovolumétrica. Profe, ¿por qué? Iso es igual, el mismo volumen. Manteniendo el mismo volumen de sangre, las paredes se comprimen hasta que las válvulas sigmoideas no lo soportan y se abren. Ahí ocurre la fase de eyección. La sangre sale a alta presión. Una vez que la sangre termina de salir, las sigmoideas se cierran. Segundo ruido cardíaco. Y el ventrículo regresa a su sitio. Y en relajación isovolumétrica. Entonces, estas son las fases que va a ocurrir en un ciclo cardíaco. Primero tenemos a lo que es el llenado auricular, bien. Luego la contracción de auricular junto con el llenado de ventrículos, que es básicamente lo mismo. Contracción isovolumétrica. El ventrículo se contrae. La fase de eyección, la sangre sale disparada y luego el ventrículo se relaja, relajación isovolumétrica. Y otra vez continúas con eso. Profe, ¿por qué aquí en este electrocardiograma, también conocido con sus siglas EKG, ¿bien? ¿Por qué vemos la presencia de un tercer ruido o un cuarto ruido? Estos son ruidos patológicos, son ruidos que no deben estar presentes a menos que tenga ciertas condiciones que pueden estar dentro de lo normal. Pero más allá de eso, es completamente, digamos, es un marcador de que algo en tu corazón está fallando. Vea. El segundo ruido, ¿quién lo produce, chicos? ¿El cierre de qué válvulas? El segundo ruido. Válvulas sigmoideas o semilunares. Bien. ¿Qué ocurre? Entonces, la sangre acaba de salir del ventrículo hacia las arterias. ¿Alguna vez has soplado una manguera? Bien, has estado soplando una manguera y alguien tapó la otra punta. No sé si has tenido esa experiencia. Has soplado, alguien tapó y se te regresó el aire o el agua. Lo mismo ocurre con tu corazón. Cuando el corazón está bombeando la sangre y las arterias están taponeadas, están muy gruesas, parte de la sangre regresa. Y eso que está regresando abre chiquitito las sigmoideas y se vuelve a cerrar. Ahí tienes un tercer ruido, algo que no debería pasar. Está relacionado bien con las personas que tienen arteriosclerosis, tienen problemas de coronarias, tienen lo que viene a ser colesterol, bien, en las arterias. Entonces ya tienes una falla, bien. El cuarto ruido, vean que precede al primero. ¿Qué ocurre? Cuando está a nivel de las aurículas, recuerden que el primer ruido son las aurículas auriculoventriculares, bien. A veces estas válvulas ya no tienen la fuerza de antes, ya es una persona vieja, es una persona con problemas del corazón o alguien que ha tenido fallas cardíacas, entonces las válvulas se abren ligeramente, pasa un poquito de sangre y se cierra antes de que pase la verdadera sangre, ¿bien? O sea, el total. Ese pequeño ruido ya es un indicativo de una falla a nivel de las válvulas auriculoventriculares, ¿bien? Hipertensión arterial, problemas en las aortas, ¿bien? Se considera todo esto patológico de por sí. Entonces, debe haber únicamente dos ruidos. Esto es el soplo, cuando la sangre va en contrasentido o cuando la sangre no circula correctamente. Bien, la sangre intenta salir y regresa porque está tapado, está taponeado. Cuando, por ejemplo, ustedes abren un caño con fuerza y la manguera no es suficiente, regresa en contra y se desparrama. Eso ocurre ahí. Bien.
El corazón nosotros lo vamos a medir, lo vamos a controlar a nivel de las arterias. No, S3 y S4, si se dan cuenta, son ruidos pequeñitos. Bien, de por sí son difíciles de percibir, digamos, a uno mismo, intentar tocarlos o sentirlos, pero el electrocardiograma sí lo detecta. Bien, no debería estar presente. S1 y S2 sí, son los ruidos normales, el pum pum de tu corazón. Bien. Ok, como te decía, el corazón nosotros lo vamos a controlar a nivel de las arterias, sobre todo. Bien, las arterias van a marcarnos la frecuencia cardíaca, también llamado el pulso arterial, el cual es de unas 70 veces por minuto. Bien, esto para una persona joven promedio. Ya con la edad puede disminuir, ya con las condiciones físicas se puede alternar. También a nivel de arterias nosotros vamos a medir la presión arterial. ¿Alguna vez les han puesto la bandita en el brazo para medirle su presión? ¿No? ¿Nunca? ¿Sí? Bueno, cuando ingresen a San Marcos van a pasar un examen médico. ¿Qué hacen? En tu brazo van a colocar una bandita y van a colocarse el estetoscopio, ese que va a los oídos, van a colocarlo justo ahí. A esa bandita, poco a poco te das cuenta que lo van inflando con una pelotita o con algo automático. ¿Qué está pasando? La enfermera o enfermero está atento al punto donde tu corazón deja de sonar. Profe, ¿cómo que deja de sonar? Sí, al momento en que el corazón deja de sonar, quiere decir que la presión de la banda ha igualado a la presión arterial. Por lo tanto, ya no está pasando sangre. Eso está marcando tu máxima presión, tu presión sistólica. Marca el sístole. Que lo normal son 120 milímetros de mercurio. Bien. Una vez que llegó al punto máximo, ¿qué hace? Una vez que ya tu brazo está todo hinchado, todo inflado, ¿qué hace el enfermero? A ver si les han medido la presión. ¿No se acuerdan ya? Contrae la banda, la empieza a desinflar. Bien, empieza a soltar el aire y sigue atento. La banda se empieza a desinflar, poco a poco hay menor presión y está atento al primer ruido cardíaco. La primera que suena marca tu presión diastólica, el diástole, el cual debe ser de 80 milímetros de mercurio. Bien, entonces ahí ya tienes la presión, cómo funciona en tu cuerpo. Si una persona tiene mayor presión, ¿qué significa? Imagínate tú que estás con un cañito y una manguera regando tu jardín. Bien, no estás haciendo nada, simplemente la manguera tiene un chorro que llega a unos cuantos metros. Pregunta, chicos, ¿cómo harías para que la manguera llegue más lejos? ¿De qué manera aumentarías la presión del agua? ¿Cómo haces para regar las plantas que están más lejos? Hay dos opciones. O abro más la manguera o voy tapando, claro, perdón, abro más el caño o voy tapando un poco la manguera. Lo mismo ocurre en tu sistema circulatorio. Si tu sístole está muy alto, puede que tu corazón esté bombeando con mucha fuerza o puede que tus arterias estén tapadas, estén ahí obstruidas por colesterol. Eso aumenta la presión. Ahora, estás regando tu jardín y en eso poco a poco el agua deja de llegar, disminuye la presión. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha ocurrido? También son dos casos. Puede que alguien haya disminuido el caño, ¿bien? O puede que la manguera tenga fugas, tenga huecos. Y eso también es un indicativo cuando la diástole, o bueno, sístole y diástole, muestran una presión menor, ¿bien? Puede que el corazón no tenga suficiente fuerza para bombear o tengas una hemorragia interna y no lo sabes y por ahí estás perdiendo presión. Entonces es muy importante, ¿bien? Que nosotros mantengamos nuestra presión en este rango, ¿bien? Una presión mayor, una presión menor ya son indicativos de que algo está fallando en tu sistema circulatorio, ¿ok? ¿Se entendió esta parte, chicos? ¿Bien? Ok, y antes de ir al receso, bien, quiero hablarles acerca de los vasos sanguíneos. Bien, ya hablamos del corazón, pasamos a los vasos sanguíneos, y ustedes saben que los vasos sanguíneos principalmente son tres. Las arterias que salen del corazón, las venas que llegan al corazón, pero cuando llegan a un órgano, bien, las arterias se vuelven arteriolas y luego se vuelven capilares, que es el tercer vasito. Este capilar se vuelve una vénula y finalmente una vena. Bien, pero vamos a identificar los tres, arterias, capilares y venas.
Para poder caracterizar a estos vasos, nosotros vamos a guiarnos de la presión. Con eso deducimos todo. ¿Bien? La presión arterial es bastante alta, alta presión. La presión a nivel de los capilares es baja, al igual que las venas. ¿Bien? Si nosotros vamos a hacer circular un líquido a alta presión a través de las arterias, pregunta, ¿la pared muscular debe ser gruesa o debe ser delgada para que soporte esa presión, para que la manguerita no reviente? Gruesa, correcto. El músculo es bastante grueso, evitando que reviente, evitando que haya fugas. ¿Bien? Mientras que en las venas, que son de baja presión, el músculo es delgado. Y acá está el músculo liso. Los capilares no presentan pared muscular en sí, son un punto de transición. El tejido elástico, ¿cuál me conviene que soporte cierta elasticidad? ¿Venas o arterias? Las arterias. Las arterias van a mantener un mayor tejido conectivo, ¿bien? Frente a las venas, que son un menor tejido conectivo. ¿Por qué? Me conviene que se pueda estirar un poco a nivel de las arterias para que la presión tampoco rompa junto con las paredes musculares al resto de tejidos, ¿bien? En cambio, en las venas, como la presión es baja, pues no hace falta que sea tan elástico. Por eso, chicos, que cuando ustedes se van a inyectar una aguja, lo hacen a la vena, porque la vena no cede con su baja elasticidad. En cambio, si intentan hacerlo a las arterias, se lo expliqué en su clase, bien, la arteria se va a ceder. Bien, va a empezar como que la aguja lo presiona y la arteria no se atraviesa, sino que se dobla. Y llega un punto en que la arteria regresa a su sitio y la aguja lo atraviesa por el tejido elástico. Profe, ¿qué cosa es el lumen? El lumen viene a ser el espacio por el cual circula el líquido. Bien, pongamos esto, chicos. Ustedes a nivel de sus cachetitos, bien, tienen agua, bastante agua. Y les doy un tubo como si fuese de papel higiénico y les digo, soplen por ahí. ¿El agua llega lejos o llega cerca? Si es un tubo de papel higiénico de ese grosor, llega cerca. Pero si les doy un sorbete, una cañita, un popote, ¿llega lejos o llega cerca? Lejos. Lo mismo ocurre con las arterias. Para poder mantener la presión constante en toda la circulación, el lumen es bastante pequeño, se va a mantener pequeñito para que pueda llegar más lejos. Mientras que en las venas, correcto, ahorita están al receso, el lumen es más amplio. Bien, ya no hace falta que sea a altas presiones. Por último, chicos, la permeabilidad. ¿Qué es eso? La capacidad que tiene el líquido de escapar. En las arterias no hay permeabilidad, nada entra, nada sale a través de las paredes. En las venas tampoco, nada entra, nada sale. Los únicos que son permeables son los capilares. A través del endotelio van a permitir la salida del líquido nutritivo, ¿bien? Que va a bañar a los órganos para que luego sea recapturado y regrese al sistema circulatorio. ¿Bien? Y la presión, bueno, ya está explicada desde el inicio. Bien, chicos, una pausa por aquí. A las 12:10 continuamos con la clase. Bien, aprovecho en tomar la foto.